Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Legal Notam, el podcast de Legal Notam. Y bueno, el día de hoy tenemos una temática muy interesante, una temática que abarca nuestra sociedad. Estaremos hablando sobre las obligaciones civiles, los contratos, y justamente por eso tenemos una invitada, la doctora Flavia Molina. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, muy bueno. Bueno, me encuentro bien. Más o menos, ¿qué es lo que podrían, algunas dudas que se pueda resolver, algunos Totalmente. datos? Totalmente, doctora. Bueno, de plano entramos en materia sobre el tema. Contratos. Y más importante, vamos por partes. Primero el contrato de préstamo. Hay personas que, bueno, la costumbre, ¿no? Nosotros prestamos dinero a gente que es de confianza, amigos, familiares, pero no tenemos esa costumbre de realizarlo mediante documentos. Claro. ¿Cuál es la importancia de realizar todo este tipo de actos? Bueno, es precautelar más bien el patrimonio de uno mismo, ¿no? Para realizar un contrato no es muy complicado, solo se necesitarían las cédulas de identidad. Claro. Y el monto que se está indicando. Totalmente. No es muy complicado. Lastimosamente hay personas que realizan los contratos y no lo hacen de una manera formal, lo hacen como un recibo Sí. a mano alzada. Sí. Muchas veces hay jueces de que no lo valoran porque no sabemos si se puede reconocer sí o sí es el contrato de una persona determinada, porque podría serlo cualquiera. Es por eso que tiene la importancia de que un abogado se los pueda realizar. Si bien no es algo complicado de realizar, pero sí es algo importante para precautelar los patrimonios. Totalmente, doctor, porque es la costumbre, ¿no? Las personas de decir, bueno, sé que me puedes prestar esta X cantidad de dinero, surge alguna dificultad. Y incluso se hizo famoso en un caso hace mucho tiempo de este abogado, de este colega que fue Yasmanito Rico, ¿no? Que cobraba de una forma no muy efectiva, más bien utilizaba recursos de la violencia, pero concretaba y efectivizaba, digamos, de alguna manera la obligación, porque sabemos que no hay cárcel por deudas. No, efectivamente no hay cárcel por deudas, pero según determinado monto que vayan prestando, tienen que ver la posibilidad, la persona que está prestando, ver cómo podría devolverle, ver si tuviese, no sé, algún vehículo, algún bien inmueble, algún terreno, para poder respaldarse con eso. Claro, y las personas también, para que nos puedan entender, ¿esto sería un contrato bajo garantía prendaria? Sí. Efectivamente, ¿no? Para a fin de poder garantizar el pago, porque el interés, hablemos también de ese aspecto importante. Sí, es importante porque, bueno, como usted me indica, en el momento en el que se realiza un préstamo entre amigos, entre familia, normalmente lo que sucede por la premura y la urgencia que tiene la persona que está solicitando el préstamo, acepta cualquier monto de interés. Claro. Sin embargo, está regulado, que no puede ser más del 3%. Eso de forma mensual. Mensual. Ajá. Sin embargo, si usted busca prestatarios, encuentra hasta del 20-25% de forma mensual. Como no está necesitado, acepta esto. Exacto. Entonces, todo esto entra dentro del contrato. Especificar cada aspecto, cada punto sobre respecto al tema del interés y al tema de la mora también. Exacto. ¿No? Esto para las personas que que nos están viendo y que se preguntan, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo es el tema del interés? ¿Qué es la mora? Porque hasta suena chistoso, ¿no? Suena un nombre de una fruta, la mora. Pero, ¿qué es la mora, doctora? Bueno, la mora en este caso es sobrepasar la fecha concordada en un contrato. Esta puede ser de manera mensual o, bueno, se determina si se va a pagar mensualmente o anualmente. O, bueno, una fecha tope de la devolución. Si se sobrelleva ese tiempo, ya entra en mora. Y sobre esa mora existe un interés. Claro, fuera del interés. Exacto, que es el que se tiene que ejecutar para poder resarcir daños, ¿no? Porque uno presta dinero esperando que es la retribución. Claro, totalmente, porque hay un interés convencional y el interés pactado. Si queremos utilizarlo bajo esa terminología, ¿no? Que el interés convencional vendría a ser el interés que estamos pactando, es decir, yo te presto 1,000 bolivianos bajo el concepto del 2% de forma mensual, me lo devuelves en 5 meses, y el interés de la mora, que, o sea, si tú no me cumples en esta fecha determinada, pues ya estamos incurriendo sobre este interés más. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí, doctora? Sí. ¿Estamos correctos? Sí.
Y bueno, fuera del tema del contrato, porque entendemos que el contrato es una actividad entre privados, entre particulares. Entre personas. Pero, claro, entre personas particulares, o sea, derechos civiles de carácter privado, ¿no? Pero esto, para que pueda tener un poco de fuerza legal, si queremos utilizarlo. Bueno, en este caso se realizaría un reconocimiento de firmas. Obviamente el contrato debe ser elaborado por un abogado, el cual tiene que firmar el mismo documento. Posteriormente se lleva una notaría que se realiza un reconocimiento de firmas, donde ambas partes van a firmar y el notario lo vuelve público. De esta manera, en algún momento de que alguna de las partes pueda responder de mala manera al contrato o fallar en algo, ya se puede ejecutar vía judicial. Claro, eso ya estamos hablando de un proceso judicial de carácter ejecutivo. Exacto. Netamente, claro, porque las personas dicen, o sea, yo le presto teniendo la buena fe, la buena intención, pero resulta que no le paga y le da largas las personas. Bueno, la persona le da largas generalmente, ¿no? Claro. Que te voy a pagar de acá a 2 meses, la siguiente semana todavía no me han pagado. Y es algo bien común. Exacto, es algo cotidiano que vemos, ¿no? Y nosotros igual lo vemos y decimos, pero, o sea, realmente no tiene el interés de pagarlo. Bueno, probablemente sí. Y pasan cierto tipo de cosas, claro, no hay la intención real de todas maneras se podría realizar también a su vez algún plan de pagos, también concordar y adjuntar al mismo documento para aún así tener una garantía, un aval de que se ha pactado previamente y aún así se ha ido incumpliendo. Claro, y tener ya esos respaldos, porque aquí sonaba muy coloquial, muy vulgar hasta, si queremos decirlo, pero acá papelitos cantan, ¿no? Exacto. Y eso nosotros en la práctica lo vemos y lamentablemente es así, ¿no? Acá mediante documentos, mediante papeles es que estamos estableciendo algo y tú estás dando el consentimiento, porque hay una cláusula específica en el contrato de la conformidad de las partes. Exacto. En realidad es la última cláusula que lleva todo documento en el que cada parte, ya sea si tiene garante o no tiene garante, porque hay contratos en los que también hay una tercera persona que está formando como garante, avalan y dan su conformidad de todo lo escrito anteriormente. Al firmar un contrato es importante que también las personas puedan firmar ambas partes, o si son más de una hoja, firmar cada hoja. Esto porque hay la susceptibilidad de que pueda ser cambiado alguna cláusula anterior. Claro, totalmente. Y tocamos un tema también importante respecto a los esposos. Si un esposo le da, presta dinero, ¿tiene que existir también el consentimiento del otro? ¿O no es tanto así? Sí, debería ser así. Lo que pasa es que en la sociedad, si nos damos cuenta, muy pocas personas casadas ponen en su carnet como casado, siguen como solteros. Entonces uno evalúa según lo que dice el carnet. Exacto. Y si dice soltero, entonces no conforman la otra parte, que sería el codeudor, que llegaría a ser el codeudor el esposo o la esposa. Claro. Y sin embargo solo se utiliza uno. Y frente a esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque una persona ya se presta dinero o presta dinero y resulta que tiene un esposo, una esposa, y hay este tema del codeudor. ¿Cómo podemos, la persona, qué acciones puede tomar? ¿Qué puede realizar? Bueno, en este caso, en el único momento en el que se afectaría esto sería un divorcio, ¿no? En el cual ya se enterarían de que hay una deuda y que como se realiza la partición a un 50% tanto de los bienes como de las deudas. Claro. Pasivos y activos, ¿no? Activos y pasivos. Entonces, lo que correspondería en ese caso sería hacer la verificación de que no había un conocimiento pleno. Claro. Porque, como le digo, lo único que afectaría sería en ese aspecto, o en caso de muerte. En caso de muerte. En caso de muerte, que la esposa no sepa. Pero con el documento se hace efectivo como declaratoria de herederos, ¿no? Con una declaratoria de herederos que se puede cobrar a la esposa o a los hijos. Claro, bajo el beneficio de inventario también, ¿no? De determinar cuánto es pasivo. Para las personas también que nos están preguntando en este momento qué es activo, qué es pasivo. Bueno, activos son todos los bienes que tienen, y pasivo, ¿cómo lo podemos entender? En pasivo podríamos hablar de todo lo que es las deudas bancarias, a veces sacan vehículos a crédito, todo eso serían los pasivos. Entonces bajo el entendimiento de bienes son los que, activos son los bienes que están bajo la propiedad de una persona y pasivos deudas. Bajo ese concepto. Ahora, hablemos también del tema del proceso judicial, es decir, una persona que presta el dinero efectivamente tiene la buena fe, pero no le devuelven, le dan largas. ¿Qué acciones puede tomar? ¿Cómo puede hacer efectivo el cumplimiento? Bueno, se realiza una demanda ejecutiva
la cual tiene que llevar básicamente el documento que tiene, si es que no hubiese un reconocimiento de firmas en el momento, porque muchas personas realizan un documento privado, lo redactan en casa y Exacto. ya. Entonces lo que corresponde es realizar una demanda preliminar de reconocimiento de firmas, citar a la persona, que en este caso a la deudora o deudores, para poder hacer el cobro, y que reconozca la firma, si es o no es su firma. En caso de que la persona indique de que no es su firma, llega un peritaje. Claro, un peritaje grafológico. Exacto, para que determinen si la firma corresponde a la deudora o al deudor. Claro. En este caso, una vez pasado el tema del preliminar, en caso de que no esté con reconocimiento de firmas, ya se determina si el documento es original o no. Si es original, entonces se vuelve ya igual un documento público. Quiere decir que ya hay un reconocimiento de firmas judicial, no notarial. Judicial, que es diferente, ¿no? Porque el notarial es que notarial es de voluntad. De voluntad. Vas y realizas. ¿Y el judicial? El judicial lo realizas en juzgados como una demanda preliminar para reconocer la firma. Ah, vale, claro, y ese aspecto es bien importante, ¿no? Porque todos estos problemas podrías evitarlos o abstenerte de tener tantos problemas haciéndote asesorar por un abogado, ¿no? O guiándote por un abogado que te diga, bueno, se hace un contrato, se sigue estos pasos, pero la gente está acostumbrada, ¿no? A realizar este tipo de... En domicilio, por así decirlo. Claro, el domicilio es algo tradicional, ¿no? O sea, entendemos también la situación, porque a veces Claro. un abogado puede incurrir un gasto extra, ¿no? Pero Muchas veces es mejor resguardar tus bienes con ese gasto extra, a posteriormente no poder realizar ningún actuado, Exacto. nada, porque, o sea, no estamos hablando tampoco, digamos, bueno, aún si fueran sumas de 1.000 bolivianos, 2.000, o sea, eso para la gente es Claro. capital, ¿no? Exacto. Y este tema de prestarlo en la buena fe, lamentablemente, como dijo, una frase, ¿no? Que me viene a la mente, que amistad, no, cuentas claras, Amistades largas. amistades largas y lamentablemente es así, ¿no? Cuando hay tema de interés económico o tema de dinero, siempre va a existir esa rencilla, ¿no? Sí, exactamente. Cuando ya, y no solo lo malo es que si son amigos, familiares, ya no solo es la persona que ha prestado con el deudor, ya vienen las familias más de por medio que hay. Claro, y ya se genera todo un Exacto. conflicto, una convulsión. Cuando todo esto puede haberse evitado Con un documento. Ir donde el abogado y decir, doctor, quiero prestar dinero, ¿cómo tengo que hacer? Porque lo debe ver en la práctica también, doctora. Claro. ¿No? Son muy pocas personas que realizan documentos de préstamo de dinero. Tal vez personas que se dedican especialmente a eso, También. al préstamo de dinero, porque si es una persona que lo hace, como estábamos indicando, por ayudar, digamos, a alguien en un momento de necesidad, en ese caso es muy bajo el índice de que puedan venir a donde un abogado a realizar. Claro, pero también a través de estos espacios de conocimiento es que divulgamos la información a las personas, porque, o sea, esto del préstamo de dinero es una de las actividades más antiguas, día a día que lo vivimos, pero abrimos estos espacios de divulgar información, conocimiento, para que las personas también puedan asesorarse y decir, bueno, prefiero gastar un poquito más, porque incluso los abogados nos ven como un gasto incluso, ¿no? Claro, nos ven como, no, que es un gasto, que hay que pagar al abogado, que son los problemas y demás. Pero, o sea, está bien hacer un pequeño esfuerzo para evitarte todo el conglomerado del problema. Exacto. Pero también me dirán, no, pues entonces, ¿para qué les dices? No vas a tener trabajo. Pero, no, pues tampoco, ¿no? O sea, son cosas que lo vemos día a día, ¿no? Sí. Y cosas que pueden evitarse que vayan a crecer. Exacto, porque ya llegarán a un proceso del pequeño gasto que no se quería realizar al pago de los honorarios. Un contrato. Ya tienes que ir a un proceso que no va a durar 1 o 2 meses, va a durar años, inclusive dependiendo de si se le puede encontrar a la persona, porque hay muchas personas que se prestan dinero y desaparecen. Claro, y utilizan, ¿no? Direcciones incluso hasta alteradas. Y es muy complicado, es más tiempo, ¿no? O sea, más que perder dinero, por así decirlo, pagando honorarios de los abogados, pierdes tiempo. Te desgasta estar en juzgado. Sí, no, es desgastante, porque es toda una actividad que realizas, ves el proceso, tienes que notificar, que tienes que
convocar a la otra parte. En caso de que no exista un domicilio específico que, como se indica, ya se haya engañado con el domicilio, hay que solicitar oficios para SEGIF, CERESI para poder hacer la verificación. Entonces es un proceso que va avanzando más. Claro, y si se comprueba y se notifica en el domicilio, bueno, entonces se ha notificado, hay que esperar, luego si no se va a recibir la notificación, pues por edictos, y después todo, y en eso se va tiempo. Igual se va dinero, porque el edicto no es gratuito, igual se tiene que cancelar notificaciones, el tema de ir, transporte, todo es igual. No, sí, totalmente, porque hasta incluso no lo ponían antes, no sé si, yo ya no lo vi mucho, pero antes ponían su letrero, la justicia es gratuita. Sí, de varios juzgados, pero no es algo. O sea, la aplicación de la justicia sí es gratuita, que es muy distinto, ¿no? Exacto. Pero este tema de actividad de notificaciones, que el abogado y demás, pues, o sea, como todo trabajo, tiene copias, oficios. Claro, o sea, toda esta actividad tiene un costo, ¿no? Exacto. Pero sí la administración de justicia, que es muy distinto. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hablamos de un tema también interesante, doctora, el tema del interés inflado, si queremos llamarlo, o sea, el convencional de manera mensual, que es 3%, de forma anual 6%. Pero, ¿qué procede? ¿Qué podemos hacer? Porque estamos hablando de ya específicamente de un delito, de la usura, ¿no? Cuando excede estos porcentajes. Eso ya sería tocar un tema más penal, claro. En este caso. Se puede realizar la denuncia. Claro. Sin embargo, es una doble trampa. Por eso es que muchas de las personas que prestan dinero no les conviene realizar un documento cuando incurren en este delito. Exacto. Porque ya hay un papel en el que él está dando su consentimiento que hay un interés inflado. Más del 3%, más del 6%, y ya está reconociendo, ¿no? Exacto, y eso ya no le conviene a totalmente. Incluso en esos casos hay muchas veces de que se realizan contratos, documentos para resguardar el patrimonio que ha prestado. Sin embargo, hay un documento privado que no lo van a elevar a instrumento público, indicando el interés que sí, que es el que está dando, digamos, el interés inflado. Claro. Muchas veces ha habido esos casos que presentan un documento y la contraparte dice, no, pero aquí está el documento real. Claro, y ya se entra en ese debate, ¿no? ¿Cuál es el documento real? Y se entra a la fase del análisis de la prueba presentada, ¿no? Claro, porque, o sea, bueno, mi percepción es más penalista, o sea, más tendido hacia el área penal, ya más criminal, digamos, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero el civil es un poco más... Bueno, resolvemos el problema, ¿no? De una forma más eficiente. Claro, por eso también en el tema civil, en cualquier etapa del proceso se puede llegar a una conciliación. Para evitar hacer la conclusión y seguir alargando, podría ofrecer una parte de pago, podría ofrecer un plan de pagos. Un plan de pagos también. Entonces ya llegan a una conciliación y lo mantienen ahí parado el proceso hasta que se termine de pagar o cancelar. Claro, también porque existe un dicho popular, ¿no? Dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y eso me acuerdo que lo decían en la facultad y yo decía, pero ¿por qué? Digamos, claro, a veces uno que está estudiando y dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué vale más un mal acuerdo? Porque te puedes evitar todo este tipo de trajines. Exacto, a veces terminas gastando más de lo que estás pidiendo. Exacto. Por ese tema. Claro, porque hasta el hecho de entrar a un proceso judicial es una actividad psicológica, ¿no? Por la que pasa. Exacto, es desgastante. Es bien desgastante, más los problemas quizás que una persona que se carga, añadible esto de las deudas y... O sea, todo esto puede evitarse con un simple paso. Ir al abogado a consultar y decir, doctor, pasa esto, o doctora, pasa esta situación, ¿qué podemos hacer? Y ahí un abogado te asesora, te dice, bueno, es un contrato, pasa esto, a fin de que pueda evitarse todo esto. Exacto. Y ahí dices, el abogado pues me iluminó, digamos, ¿no? Claro, y todo eso se puede evitar. Efectivamente, doctora, para las personas que les hayan surgido dudas, preguntas, consultas, tal vez algunas interrogantes después de esta entrevista, ¿dónde la pueden encontrar o cómo la pueden contactar? Al número de celular 788-50529. Mis oficinas se encuentran en el edificio Libertad, piso 10, número 1006. Este edificio se encuentra al frente de los juzgados de la Genaro San Ginés, en el pasaje peatonal.
Eso, efectivamente. Doctora Flavia Molina, especialista en materia civil, para las personas que tengan dudas, interrogantes, después de esta pequeña entrevista, ¿no? Porque una persona, o sea, ya la realiza todo este tipo de contratos, préstamos, pero siempre es bueno hacerse guiar con un abogado, con alguien que conoce este tipo de cosas, que es experto en materia civil, porque esta es materia civil específicamente. Porque a veces las personas dicen, no, o sea, yo le he prestado, pero no me he estafado, que esto, que el otro, y distorsionan, ¿no? Exacto. Esa percepción, pero no, esto es obligaciones de carácter civil. Porque la estafa ya es pues otra materia totalmente distinta. Ya es el área penal, ¿no? Eso es el área penal, ya tiene su especificación, lo que está pactado en el Código Penal y demás. Exacto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio. Esperamos tenerlo también en próximas oportunidades para hablar sobre estos temas que aquejan a la sociedad. Gracias a ustedes por la invitación. No, totalmente, doctora. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más acá en el podcast de Legal Nota. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clipo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfruta de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo, lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91. Para reservar tu espacio. Clipo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Y bueno, volvemos con mucho más después de esta pequeña pausa comercial. Tenemos un invitado de lujo, con nosotros se encuentra el doctor Ricardo Rodríguez, especialista en materia civil, que nos estará contando también desde la experiencia todos estos temas del contrato, lo que implica un proceso judicial en la vía civil. Doctor, bienvenido al espacio. Muchísimas gracias, Mauricio, gracias por la invitación y felicidades por el espacio que están desarrollando y bueno, siempre adelante, les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, doctor. Sí, totalmente es un espacio para que las personas puedan aprender un poco más de derechos sin tanta terminología técnica. Exacto. Porque nosotros manejamos mucho tecnicismo, ¿no? Exacto. Pero a veces una persona viene y te dice, pero ¿y qué había querido decir el abogado, no? Exacto, a veces utilizamos, como dices, palabras rebuscadas. Exacto. Y bueno, no es la idea, digamos, dentro de lo que es el asesoramiento para un cliente. La idea es traducir todos esos conocimientos que nosotros tenemos, que los tecnicismos los tenemos que utilizar lógicamente ante las autoridades, ante la jurisdicción ordinaria, pero a nuestros clientes y a las personas de a pie, lógicamente les tenemos que traducir todas esas palabras para que se vayan con plena convicción de cómo están realizando sus actividades a diario, cómo van firmando sus documentos, si son privados, si son públicos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso estamos los abogados, ¿no? Para totalmente, justamente colaborarles en su diario vivir. Totalmente, doctor. Y bueno, el tema del que tocamos el día de hoy es específicamente los contratos y lo que implica todo un proceso judicial, ¿no? Justamente con la doctora Flavia hablábamos. Todos los problemas podrían evitarse si una persona va, se asesora con un abogado y le dice, doctor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y nosotros nos quedamos hasta sin trabajo a partir de ahí, ¿no? Exactamente. A veces las personas lo ven al abogado y bueno, actualmente, lamentablemente, por muchas circunstancias sociales, el abogado a veces está mal visto. No, totalmente. Entonces, a veces trata de evitar el contacto con el abogado, pero no sabe lo necesario que es a efectos de que no ingrese en problemas justamente, ¿no? Porque eso es lo que tratamos de evitar para los clientes, que se conduzcan realmente como nos refiere la normativa y, bueno, tengan la seguridad de que lo que van a firmar
esté revisado cabalmente, esté cotejado por lo que dice la norma y pueda, en el caso concreto, particular, exigir el derecho que se le haya vulnerado ante cualquier eventualidad. Entonces, para eso estamos, ¿no? No, sí, totalmente, doctor, porque hasta incluso, ¿no? Las series, películas dicen, ¿qué sería un mundo sin abogados? ¿No? Lo ven, pintan bonito, pero, o sea, si bien nosotros vivimos del problema, pero podemos ahorrar problemas. Exactamente. Y para eso prácticamente es que es nuestra formación, ¿no? Exactamente. Y evidentemente tocamos este tema de los contratos, doctor. Específicamente, una persona va, acude ante el abogado, le dice, tengo esta situación, doctor. ¿Y qué tipos de contratos puede realizar al momento de hacer un préstamo de dinero? Ya, al realizar un préstamo de dinero, tenemos que tener conocimiento previamente. El acreedor, en todo caso, que va a disponer del monto del dinero, tiene que conocer bien al deudor, ¿no? Exacto. Si yo voy a prestar dinero a una persona, tengo que saber, para empezar, qué tipo de solvencia, dónde trabaja, dónde vive, si tiene familia. Como lo hace el banco prácticamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. La misma seguridad que tiene el banco. Lógicamente el banco, por lo grande que es, tiene cierta burocracia, ¿no? Y eso es lo que también trata de evitar una persona que tiene la necesidad de acceder a un dinero, ¿no? Rápido, ¿no? Exactamente, como dicen, veo en el Facebook yo a veces personas que dicen, ay, necesito 1,000 bolivianos a sola firma, voy a dar garantía, etcétera, pero quieren las cosas rápidas. Claro. Pero así sean 1,000 bolivianos, 500, 200, 100... tiene que tener la seguridad de saber de que va a devolver, porque cuando prestas dinero tienes que vas a ponerte en una posición en la que vas a perder dos cosas. O vas a perder la amistad o a la persona con la que has realizado ese contrato de préstamo, o vas a perder tu dinero, ¿no? O sea, tienes que ir con esa seguridad. Y tienes que plantearte ya esa posición para estar tranquilo también, ¿no? O sea, para adelantarte al resultado, más allá de que pueda ser beneficioso, digamos, siempre un préstamo, ¿no? Porque lógicamente uno presta para tener un rédito. Pero, como te decía, la persona la que va a prestar, tiene que tener seguridad en muchas circunstancias, ¿no? Ponte que te piden un préstamo de $10,000. Es mucho dinero y a la persona le cuesta ganar el dinero, le cuesta esfuerzo, trabajo, es un tiempo. Sacrificio el conseguir dinero. Exactamente. Entonces, la seguridad que tiene que tener de con qué te va a garantizar para empezar, ¿no? Exacto. O sea, yo espero que me garantices mínimamente con un vehículo que por lo menos pues cueste unos 20,000, ¿no? O sea, aproxime al monto, ¿no? Para por lo menos recuperar. Claro. Para lo menos recuperar, pero si fuera un vehículo, por ejemplo, sabemos que ese vehículo no va a estar ahí como un bien inmueble, por ejemplo. Claro, ¿no? Un terreno, o un departamento, o una casa. Que no va a estar estático. Exactamente. Para empezar, el vehículo tiende a devaluarse, ¿no? En primer lugar. ¿No? Entonces, vemos que no es una de las garantías más efectivas, ¿no? Entonces siempre yo a mis clientes trato de decirles, bueno, si vas a prestar 10,000, que tu garantía cueste pues 20,000, o sea que sea un 2x1, digamos, que supere en el precio, para que tengas la seguridad de que no solo vas a recuperar tu garantía, sino que también vas a poder cobrar los intereses que tú hayas pactado, por ejemplo, dentro de un contrato de préstamo. Claro. Entonces, pero mejor una garantía real, eso siempre es lo mejor. Claro. Y ese contrato de préstamo, lógicamente, se tiene que hacer a través de un documento público, ¿no? Claro. Y para que sea un documento público, lógicamente tenemos que ir al abogado. Exacto. Y realizar una minuta, que es de préstamo, y eso protocolizar ante el notario de fe pública, y realizar, si la garantía va a ser un vehículo, anotamos el vehículo, realizamos la hipoteca en el tránsito. Si la garantía va a ser un bien inmueble, el registro se va a tener que hacer en derechos reales. ¿Para qué? Para que la persona que está dando el préstamo o el dinero tenga la seguridad de que va a tener la garantía ahí registrada, que nadie lo va a tocar. Exacto. Y que sea el primer registro además.
Claro, porque primero ¿cómo es? Primero en tiempo, primero en derecho, hay ¿no? Exactamente, hay una prelación, ¿no? En la que, por eso es importante el tema del registro, porque estamos anotando nuestra garantía en un primer lugar dentro de lo que es el folio real, en la casilla de anotaciones, ¿no? Anotación preventiva, ¿no? Exactamente, o la hipoteca, digamos, o hipoteca. ¿no? Que es una forma de resguardar, de resguardarte el derecho de cobro en lo posterior, claro, ¿no? Ante una autoridad judicial. Entonces, vemos que son varios pasos que tenemos que ir dando. Ahorita suena sencillo hablando no, claro, pero claro. Evidentemente para el abogado es un poco moroso, tedioso por la misma burocracia que te implica el tener que acudir a una notaría de fe pública, el tener que ir a hacer un registro de derechos reales que también te cobran por el registro, porque hay aranceles que te establece derechos reales. Entonces, todo eso trata de evitarse a veces la gente, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, por las buenas costumbres, ¿no? Exacto. La buena fe que las personas tienen y dicen, no, yo lo voy a prestar porque es mi amigo, me va a devolver, lo conozco años, o es mi familiar, yo lo conozco, sé cómo es, me va a pagar. Pero lamentablemente cuando hay dinero, pues hay problemas, ¿no? Exactamente. Es esa... cuando hay algún interés económico de por también, medio, ¿no? Porque vemos que cuando hay problemas hasta entre familiares, ¿no? Fallece, digamos, el papá, la mamá y dejan bienes y no han resuelto en vida, no han dicho, le voy a dejar esto a mi hijo, esto a mi otro hijo y esto a mi hija. No dividen o no hacen la entrega de los bienes en vida, que sería lo ideal para evitarles el problema a los hijos, pero no lo hacen. Te imaginas, hasta en la familia existen problemas. Pero bueno, volviendo al tema del préstamo de dinero, esas son las formas, la seguridad que tiene que tener el acreedor más que todo, porque es el que más tiende a perder, ¿no? Claro. Él es el que tiene que asegurarse que su dinero va a estar bien respaldado, ¿no? Por lo general, la gente hace un documento privado, ¿no? Por desconocimiento de todo este tipo de cosas. Claro, por las buenas costumbres que tenemos, ¿no? Exactamente. A veces como tú dices, ¿no? Le voy a prestar a mi primo, a mi tío, claro, lo conozco, sé dónde vive, no creo que me falle. Hasta en recibos lo hacen, ¿no? Exactamente. Claro, ¿no? Y es esa costumbre. A mano alzada. ¿No? En un documento, así, en una libretita, ¿no? Claro. Y bueno, el día de mañana no sabemos si nos van a pagar. Efectivamente. Y pasan cosas que a veces no están dentro de lo que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Es un hecho natural que realmente afectaba a muchas personas, no solo en este tipo de contratos, sino en varios ámbitos, ¿no? Entonces, si es algo que no podemos controlar, lógicamente se va a dar un incumplimiento. Claro. Ahora, también hay deudores que se prestan al principio y dicen, ay hermano, te voy a pagar, te juro por Dios, largas, ¿no? Por favor, y el día que te han dicho que te iban a pagar llega, tú le cobras, hermanito, ya se ha vencido tu plazo, y no desaparecen, no te contestan el celular. Claro, te bloquean. Claro, si te ven en la calle se van al frente, claro, sí. Y ese tipo de problemas se pueden evitar cuando estamos en el momento del préstamo, cuando tú tienes que tener la seguridad de tener una garantía para no molestarlo ya al deudor. Para decir, ya, bueno, qué macana, no tiene plata, le ha pasado esto, o su familiar se ha puesto mal, o ha tenido un accidente, no me va a poder pagar, pero recaeré sobre la garantía. Y ahí, si me dan una garantía, ya sea prendaria o hipotecaria, lógicamente puedo acudir ante una autoridad judicial. Exacto. Para ejecutar ese documento, pero tengo que tener ciertos requisitos que me exige la normativa, ¿no? Mi documento tiene que estar claramente y muy bien elaborado, conforme nos dice la normativa. La normativa civil. Y uno de los requisitos es, por ejemplo, en un contrato de deuda, contrato de préstamo, que para empezar ese préstamo sea por una suma líquida y exigible,
¿ya? Entonces, por eso doy el ejemplo, ya, pues, que sean $10,000, ¿no? Esa es la suma líquida y exigible. Que tenga plazo establecido, ¿no? Y el plazo esté vencido. Por ejemplo, te presto hoy hasta el último día de noviembre en el que me tienes que pagar. Nos situamos en el último día de noviembre y si no me pagas, el 1 de diciembre ya te estoy ejecutando. O sea, el plazo vencido era hasta el último día de noviembre y el 1 de diciembre yo ya puedo acudir ante una autoridad jurisdiccional, a un juez público, civil y comercial, para decirle, exigir el pago, ¿no? Porque ya tengo el derecho preconstituido y puedo exigir, ¿no? Totalmente. Entonces, esos son los requisitos que tiene que tener un documento bien elaborado, ¿no? Además de la garantía, ¿no? Y dependiendo del caso, si es un proceso ejecutivo, por ejemplo, lógicamente tendré o no tendré una garantía, ¿no? Pero como les decía al principio, lo mejor es tener una garantía y establecerla en una cláusula específica del contrato que especifique si va a ser una garantía prendaria, puede ser un vehículo, un tractocamión, una motocicleta, o si es un bien inmueble, tiene que estar bien especificado las características de la casa, el folio real, el folio todo real, eso, ¿no? Revisar de manera previa toda esa documentación que te están entregando, porque a veces hasta la gente por necesidad falsifica esos documentos. También. Entonces agarran y dicen, uy, yo tengo este bien inmueble, pero no está mi nombre, pero me han dado un poder, mira, tengo este podercito que me ha dado mi primo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro. Pero uno va a veces a la notaría, hace revisar el supuesto poder que tiene y el notario te dice, no tengo este poder. Y veo que este sello, este sello no es mío, y tampoco mi firma. Claro. Y es un documento falso. Y estamos hablando de la figura penal, ¿no? Exactamente, ahí viene ya una figura, puede ser de estafa, uso de instrumento falsificado, falsedad material, ideológica. Entonces uno se topa a veces con este tipo de escenarios y lógicamente tiene que tener el cuidado de justamente ir a ver, ¿no? Este tipo de documentos. Si el testimonio, si estoy dando como garantía, por ejemplo, un bien inmueble, tengo que ver los documentos que acreditan ese derecho propietario. Si la minuta se ha hecho correctamente, si se ha hecho la transferencia correctamente, si las personas que han transferido realmente han hecho esa transferencia, qué año, en qué notaría, ¿no? Entonces hay que tener muchas seguridades, porque estamos hablando de mucho dinero cuando estamos dando una garantía, un inmueble, ¿no? Y bueno, la gente a veces sufre, se frustra, ¿no? Porque su negocio no está saliendo como esperaba. Claro, y surgen todos estos tipos de problemas, ¿no? Por el hecho de dinero rápido, ¿no? Exactamente. Claro, y lo mencionaba antes, ¿no? También, doctores, en las redes sociales vemos, ¿no? Gente que dice, no, que por favor preste, yo pago ahorita, volví a pagar con mes, hagamos un documento y demás, pero es conocer, ¿no? Exactamente. Claro, porque ya irte a un proceso judicial implica tiempo, gasto, hasta lo decíamos igual en la primera parte, ¿no? A nivel psicológico es un desgaste incluso, ¿no? Porque tienes que ir al juzgado, tienes que hacer notificar, si no está la parte, pues tienes que hacer las respectivas diligencias, no sé, HIP, Ceresi para dar con el lugar, si no está en el lugar, pues por edictos, y hasta eso, ¿cuánto se ha perdido? ¿No? Exactamente, son tiempo? años, ¿no? Y el desgaste emocional, como tú dices, el desgaste psicológico, físico, económico. Claro, también. Porque los abogados cobramos, ¿no? O sea, llevamos los procesos, pero también, lógicamente, exigimos nuestra remuneración por el servicio. Y todo eso, todos esos procesos, toda la mala práctica, se podría evitar consultando con un abogado, ¿no? Que le va a demorar lo que vamos a demorar hoy, por ejemplo. Claro, ¿no? lo que estamos durando en esta entrevista, en este pequeño espacio conversatorio, eso le va a tomar. Exactamente. Es decir, con la documentación, miren, me quieren dar este inmueble de garantía, quiero saber si está bien, si me conviene, no me conviene. Y a veces tenemos gente que, bueno, también las personas que se prestan son también, tienen cierta habilidad
para manipular a la gente. Para ¿no? convencerlos, ¿no? Tienen poder de convencimiento. Entonces, se presentan con propuestas atractivas también. Sabemos que lo que nos permite la ley cobrar con intereses mensuales es el máximo de 3%, ¿no? Entonces, estas personas que se van a prestar dinero dicen, necesito urgente, por favor, mañana lo van a operar a mi hijo o a mi hija. Mañana necesito. Sí, exacto. O sea, estoy con esa desesperación, hasta te lloran. Claro, sí. Y te dicen, ¿sabe qué? Le voy a dar el 20% de interés. Y te convences, ¿no? Exacto. ¿Y saben qué? Estoy con este negocio y va a salir la próxima semana. Por favor, por una semana, présteme. También. El 20%, ya va a tener su capital y su 20%. Pero es de vida o muerte. Y la gente, por la desesperación de la persona y por el interés económico, lógicamente, accede. Claro. Y sin formalidades. Y sin formalidades. Y dice, una semana, su hijo está mal. Sí, me ha mostrado aquí los papeles de que está internado su hijito. Claro. Y no sabemos si realmente son verdaderos. Entonces, los convence. No se aprovechan de la gente. De la buena fe. Exactamente, se aprovechan de la buena fe, firman documentos así a mano alzada, sin reconocimientos de firmas mínimamente, y lamentablemente incurren en este tipo de engaños, podríamos decir, ¿no? De los que se valen las personas que necesitan el dinero. Claro, porque o sea, tú prestas con la mejor intención del mundo, porque es tu buena fe de querer ayudar, pero estas personas se valen, ¿no?, de este tipo de arducias, mecanismos psicológicos para convencerte de decir, no, es que es urgente, por favor, que tú dices, o sea, en tu buena fe, en tu buena intención, ¿no?, de ayudar, ya, pero omites todo esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, y prácticamente eso, ¿no, doctor? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Hay mucha gente que es buena manipulando. Sí. He tenido un caso de una señora que llegó del extranjero, que vivía en Japón, aproximadamente 20 años. Y llegó pues con un chip cambiado, porque la cultura japonesa es completamente diferente, ¿no? Prácticamente la gente se relaciona por la buena fe que tiene, ¿no? Y ha venido con el chip cambiado acá a Bolivia y se ha topado con una señora, con una vecina que vivía en el edificio, justamente el ejemplo que te daba. Así la empezaba a conocer en el tiempo, le ganó la confianza y le pide dinero. Le dice, mi hija está muy mal, está realmente mal, necesita operarse, tiene que viajar a Estados Unidos, necesito $10,000. Y llorando, ¿no? Se le presenta, le llega al corazón. Y la señora, inocente, con el chip cambiado de Japón, agarra y dispone de su dinero. Con la buena fe, con la confianza de que le va a devolver. Y luego viene y no solo le pide los 10,000, viene a llorarle más y le saca más dinero. Que se le ha complicado, que necesito para esto, que ahora necesito para el traslado de mi hija por este problema. Y te meten en sus problemas. Y te hacen disponer dinero. Y la señora realizaba sus anotaciones en una libretita. Tal fecha le he prestado tanto por temas de salud para tal señora. Llevaba un control, ¿no? Exacto. Y le hacía firmar, lógicamente, ¿no? Bueno, hasta eso sirve. Todo es válido. Todo es válido mientras esté escrito en un documento. Pero el hecho ya está dado, ¿no? El no poder contar con una garantía es un gran problema, porque para empezar, con esa su libretita, con ese su documentito, tenemos que ir a hacer un reconocimiento de firmas y rúbricas judicial, aunque no lo podemos hacer ante una notaría de fe pública. Las dos partes tendrían que haber ido a reconocer ese documento. Entonces, tenemos que optar ya por la vía judicial, ¿no? O convocarle a esa persona a la vía de conciliación, para que reconozca esa deuda formalmente, ¿no? Entonces, existen mecanismos legales que podemos utilizar, pero lo recomendable cuando estamos hablando de dinero es que tengan la seguridad de tener una garantía. Totalmente. Que cubra absolutamente lo que están prestando. Claro, y efectivamente, ¿no? Porque, o sea, hasta la Constitución Política del Estado lo establece, ¿no? Y determina, no hay cárcel por deudas.
Y lamentablemente nos encontramos frente a esa situación. Y hasta hace tiempo, ¿no? Lo decíamos en la primera parte. Hubo un abogado bien famoso, ¿no? En Cochabamba, Yasmani Torrico, que hacía efectiva la deuda. Sí. Quizás por el empleo de violencia, pero sí se recobró el dinero, ¿no? Exactamente. O sea, podrás cuestionar sus métodos, pero no sus resultados, ¿no? Exactamente. Claro, seguramente Yasmani decía, el fin justifica los medios. Sí, ¿no? tal vez, ¿no? Probablemente, pero, o sea, viéndolo... Porque es la desesperación de las personas, ¿no? Es decir, yo quiero mi dinero ya. Y llega el abogado y dice, ya, está bien, te lo recupero. Porque no hay cárcel por deudas. Exacto. Y en otros países probablemente sí existe otro tipo de mecanismos, otro tipo de elementos judiciales o a nivel legal para hacer efectivo este tipo de cumplimientos de deudas, ¿no? Porque nuestra normativa está muy retrasada. Exacto. Quizás plantear, evaluar, proponer también, ¿no? Nuevos mecanismos para hacer más efectivo todo esto, porque una conciliación también implica llegar a un buen acuerdo, ¿no? Exactamente. Porque no necesariamente un buen acuerdo, ¿no? Quizás un pésimo acuerdo, pero evitarte todo el problema judicial. Exacto, como decimos, ¿no? En este tipo de casos, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Exacto. Entonces, a veces en una conciliación, y esa es una de las características, ambas partes tienen que ceder o tienen que perder alguito para poder llegar a la paz que se busca, ¿no? Claro. A esa cultura de paz que nos enseña la Constitución Política del Estado. Y no es tan cierto, mira, en la práctica te comento, querido Mauricio, no es tan cierto lo que dice la Constitución de que no hay cárcel por deudas. Te comento lo siguiente. A ver. Y la vía civil a veces es por la que siempre opta una persona que tiene, lógicamente, un contrato en el que se establece un préstamo y una persona tiene que devolver ese dinero en cierto tiempo y con ciertas características que se estipula, digamos, en ese contrato. Claro. Pero ¿qué pasa cuando esta persona que es deudora no cumple en la fecha pactada, no cumple el último día de noviembre que estamos tomando como ejemplo? Y llega ese día y te dice, ¿sabes qué? Estoy con este negocito, hermano, mira, por Navidad, por Año Nuevo he hecho este negocio, el 1, el 2 de enero ya me están cancelando, firmaremos otro documento. Dejaremos sin efecto que hemos firmado y haremos otrito. Me comprometo con seguridad. 1 o 2 de enero y te voy a duplicar tu interés. Sí. Te pagaba el 3, te voy a pagar el 6, hermano, porque me va a ir excelente en este negocio. Sí. Y a veces por la necesidad, y lo ves, ¿no? Con esa seguridad y dices, exacto, por lo atractivo, vienen y te traen cosas así. Mira, estoy chateando ahorita, mira, le voy a llamar ahorita. Claro, en tu delante, ¿no? Sí, eso. Escucha, habla tú. Sí, Habla tú con la persona que... Sí, hermano, estoy llegando de Chile ya con todo el dinero, no te preocupes. Que sí. Y debe ser su amigo, ¿no? Claro, el que está al otro o su lado. vecino que está al otro lado y le está diciendo, que ¿no? está ayudando. Entonces te hacen firmar otro documento en el que va a llegar el 1 y 2 de enero y no te va a pagar. Todo lo que te ha hecho escuchar, lo que te ha contado, era puro charla, engaño, ¿no? Y bueno, puede que hasta te haga firmar otro documento. Y otro. Y vemos de esos casos. ¿Y qué pasa? ¿Qué he entendido y qué se ha ido viendo en la práctica con relación a este tipo de documentos que se firman de mala fe con la finalidad de no cumplir una obligación? Claro. Se los ha denominado por el Tribunal Supremo de Justicia a estos documentos criminalizados. Entonces ya tenemos que empezar a tener en cuenta este tipo de documentos que no siempre tienen que ser ejecutados o exigidos en la vía civil, sino que la jurisprudencia ya nos ha dicho que podemos optar por la vía penal para denunciar estos hechos como una estafa, ¿no? Y por estafa, lógicamente, sí puedes ingresar a la cárcel. Claro, porque eso ya es un delito. Exactamente. Eso ya es
fuera de lo civil nos centramos en materia penal y sí, ¿no? La jurisprudencia ya lo ha sentado como contrato criminalizado. Exactamente. Y es distinguir esa línea, esa delgada línea entre la estafa y esto del tema del contrato de préstamo, porque una persona dice, ¿no? O sea, lo como yo lo veo también en redes sociales, ¿no? Exacto. Yo le he prestado, ¿no? Pero me he estafado, que esto, que lo otro, pero hay un documento, o sea, ¿cómo es la cuestión? Digamos, no te he estafado del todo, sí, pero y ahí es esa delgada línea entre la estafa y el prestar dinero. Exactamente. Entonces, relativo, lo que dice la Constitución Política del Estado con relación a que no existe cárcel por deuda. Y algunos abogados también agarran y dicen, pero tranquilo, o sea, cuando están defendiendo al deudor, ¿no? Sí. Tranquilo, la Constitución te dice que no hay cárcel por deudas. Claro. Y el deudor dice, qué bueno este abogado, me está salvando la vida, pero no, pues lo está llevando a un problema que tal vez el abogado quiere. También, ¿no? Porque hay abogados y hay abogados, no es por hablar mal de mis colegas, pero es la realidad. ¿no? A veces llevamos por el mal camino a nuestros clientes por un interés económico, también. Pero no es lo recomendable, ¿no? Tenemos que hacer lo justo, por eso tenemos la ética que nos enseña antes de jurar, ¿no? Ante la sociedad como abogados, pero ya depende de cada uno, es el libre albedrío, ¿no? Claro, totalmente, seguir esta línea. Doctor, antes de despedirnos y cerrar este programa, consejos para las personas que les hayan surgido este tipo de preguntas. Bueno, consejos para las personas, gracias Mauricio por la entrevista. Consejos para las personas, acudan a los abogados, pero tengan la certeza de que su consulta va a ser fructífera. Tengan la certeza de que el abogado tenga la capacidad de explicarles con lujo de detalles qué trámites se tienen que realizar, si es muy burocrático, qué requisitos se necesita para realizar un buen contrato de préstamo, qué garantías se puede exigir, dónde se deben anotar estas garantías. Han visto, con Mauricio hemos hablado, creo, 10 o 15 minutos de cómo podríamos asegurar perfectamente una deuda, entonces, o un crédito a una persona. Entonces acudan siempre al abogado, no se vayan a la ambición de que se les va a pagar 20%, 30% de interés, que simplemente a veces las personas utilizan eso como un engaño para tener fácil el dinero. Entonces siempre acudan al consejo de un abogado. En lo personal me pueden buscar a mí. Sí, efectivamente, doctor. Yo estoy ubicado, tengo la oficina en la avenida Arce, en el ex Hotel Radisson, en el piso 8, oficina 805, y mi número de celular, al que se pueden contactar al WhatsApp, es el 78787648. 787648. Cuando gusten, para tocar otros temas de contratos, arrendamientos, antícresis, hay tantas figuras contractuales, y también para hablar de otros temas, ya sean penales, comerciales, laborales. Totalmente, doctor, porque tenemos, dando un pequeño adelanto, un programa especial para el tema de las herencias. Perfecto. Así que esperamos tenerlo para ese programa específicamente. Claro, la herencia es pues un mundo total, porque derecho civil se divide en 5 materias. Exactamente. Tanto como obligaciones, derechos reales, temas, personas, sucesiones, contratos. Y damos un pequeño adelanto, ¿no? Tenemos un programa específico para las herencias. Que, con todo el gusto del mundo. Esperamos tenerlo para esa oportunidad, doctor. Claro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mauricio, un gustazo. Desearle mucho éxito, doctor. Siga adelante. Y bueno, de esta manera cerramos el podcast, este pequeño espacio que compartimos con usted de conocimiento, de información desde el ámbito legal, desde la perspectiva también de la experiencia de abogados, de todo el conocimiento que poseen. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, como Legal Notam. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final y suscríbanse a nuestras cuentas y a nuestras redes sociales. Será hasta el próximo programa.